Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto otra vez poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Y oramos que el Señor utiliza este mensaje para la edificación de todos nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Ha sido una bendición en las últimas semanas predicar de los salmos. Hemos visto unos cuantos salmos. Todos tienen en común que hablan de la grandeza de nuestro Dios, quién es nuestro Dios, su omnipotencia, su poder, que es un refugio, que es nuestro castillo, que es nuestro protector. Y creo que es de mucha bendición recordar de esas verdades, sabiendo que estamos en un tiempo muy incierto, humanamente, pero no incierto para Dios. Él es soberano y es poderoso, y nosotros podemos confiar en Él. Así que ha sido bueno para mí, espero que ha sido bueno para ustedes también. Realmente hace meses que querido comenzar un libro de la Biblia otra vez, y es lo que pensaba hacer hoy. Dediqué bastante tiempo estudiando todos sobre estos meses, pero cuando llegó el momento, el Señor me dejó tranquilo en comenzar el libro todavía. Me parece que no es el momento. Entonces, Él puso en mi corazón hacer una serie. No sé si va a ser una serie de 2 mensajes o 3 o 4 mensajes, pero vamos a ver una pequeña serie sobre el tema que he mencionado en algunos mensajes, que es que la palabra de Dios no está preso. Hemos visto en los Salmos la protección de Dios. En los mensajes que vamos a ver en esta pequeña serie, vamos a ver los propósitos de Dios. Porque Dios nos da su protección en la cuarentena, pero también Dios tiene su propósito, por lo cual estamos donde estamos. Realmente sabemos que ningún ser humano quiere perder su libertad. La gran mayoría de nosotros queremos estar trabajando. Queremos tener la libertad de salir de nuestras casas y hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Queremos ir a la iglesia y tener reuniones y vernos cara a cara. Queremos poder ir a la casa de nuestros parientes y nuestros amigos, pero estamos en cuarentena. Entonces, ciertas libertades no tenemos. Es interesante en este tiempo que se ve en las noticias que algunos de los cárceles dejan libre a los presos, y nosotros que somos inocentes estamos encarcelados en cierta manera, detenidos en nuestros hogares. Es como estar preso en cierta manera, y uno podría decir, ¿por qué está pasando esto? Y no quiero perder mi libertad, yo quiero tener libertad para hacer las cosas que yo quiero hacer. Nosotros sabemos que han peleado guerras para que tengamos libertad. Está garantizado por la Constitución, nuestro himno nacional, que dice libertad, libertad, libertad. Sin embargo, nos encontramos en esta situación por causa de este virus, y debemos preguntarnos, no qué está haciendo el gobierno o qué está pasando en el mundo, aunque debemos saber de esas cosas, sino debemos estar preguntando, ¿qué propósito tiene Dios? Para que en vez de estar luchando contra la realidad que vivimos, estemos muy atentos por las dudas, que no perdemos el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Ahora, en mi introducción hoy va a ser una introducción extensa, porque creo que es importante observar una cosa. Y eso es que estar encerrados por un tiempo es común en el plan de Dios. No es nada raro que Dios utiliza tiempos de estar encerrados para lograr sus propósitos. Y quiero darles algunos ejemplos. Realmente no voy a dar todos los ejemplos, hay muchos más y pueden pensarlo por sí mismos dentro de la palabra de Dios, pero quiero mencionar algunos. Comenzamos con Noé. Noé estaba en cuarentena también, estaba encerrado por mucho tiempo. Nos dice en Génesis capítulo 7, versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces, cuando vino el diluvio, estaba 40 días lloviendo.
Y uno dice, bueno, pobre Noé estaba en el arca la misma cantidad de nosotros, pero no, eso fue el tiempo que llovía. Sabemos que estaba mucho tiempo más. Nos dice en Génesis 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En Génesis 8:3 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, eran 150 días para que iba bajando la lluvia, y realmente si miras bien y estudias bien Génesis, vas a descubrir que ellos estaban en el arca por un poquito más de un año. Imagínate, no estoy sugiriendo que nosotros vamos a estar en cuarentena por un año, creo que no es así, pero imagínate, estaba en el arca por un año, poquito más. Pero ¿con qué propósito hizo eso Dios? Bueno, hemos leído ya el propósito, fue salvar a la raza humana. Así que aunque fue incómodo para Noé, no era lo que él había planificado, no era lo que él pensaba hacer con ese año de su vida. Dios lo hizo así, Noé fue obediente y Dios cumplió con su propósito. Pensamos en José, ¿se acuerdan de él? No vamos a mirar toda la historia de José, fue tratado injustamente en muchos momentos por sus hermanos, pero quiero enfocar en un momento en lo que hizo Potifar, porque José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, y dice en Génesis 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Así que José, aunque no hizo nada malo, fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Pero sabemos también que al final de toda la historia, José dijo esto a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José terminó en la cárcel y era indirectamente por causa de lo que hicieron sus hermanos, y Dios utilizó la cárcel, un montón de otras cosas, para que en un momento de la historia José sería utilizado para salvar las vidas de muchísimas personas en Egipto y en todos los lugares alrededor. Y más importante a lo que vemos en la palabra de Dios, Dios utilizó el tiempo en el cual José estaba en la cárcel para salvar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él los alimentaba cuando no había alimentación. Así que no era fácil para José, pero Dios tenía sus propósitos y los cumplió. Podemos pensar en otra persona que pasó, en este caso, 40 días, no tanto encerrado, pero solo. Y eso es el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 4:1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que le llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Y ese lugar, el desierto donde él fue llevado, es totalmente desierto. Son montañas, pero desierto. Y no solamente estaba, como decimos nosotros, en cuarentena, estaba 40 días y 40 noches de ayunos. Y en ese momento vino Satanás para tentarlo, y creo que conocemos la historia. No es mi propósito contar la historia hoy, pero él fue tentado por el diablo después de 40 días. Y fue tentado, pero sin pecar. Y había muchos propósitos en esa tentación de Dios. Jesús demostró su deidad, también demostró su humanidad. Demostró que era impecable, o sea que no pecaba. Demostraba también que podía ser nuestro sumo sacerdote, porque él fue tentado igual como nosotros, pero él no pecó. Así que Dios tenía sus propósitos en llevarle a Jesús al desierto por 40 días, y los logró. Podemos pensar en el apóstol Juan. El apóstol Juan creemos que vivió en Éfeso, y nos dice en Apocalipsis 1, versículo 9, dice Juan mismo, el apóstol Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oía detrás de mí una gran voz como la trompeta que decía,
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan estaba en exilio en Patmos. Estaba encerrado en cierta manera en ese lugar, solo. Se cree que estaba en una cueva. ¿Qué propósito tenía Dios? Pues él escribió el libro de Apocalipsis. El Señor se reveló a él y nosotros hoy tenemos el libro de Apocalipsis, el libro profético más importante del Nuevo Testamento, que nos permite saber un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque el apóstol Juan fue exiliado en la isla de Patmos y Dios lo utilizó para su gloria. El apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces. Él dice en 2 Corintios 11, cuando habla de todos los otros apóstoles, y él dice que él fue en cárceles más. Tenemos un grupo de cartas en la Biblia, epístolas, que llamamos las epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todos escritos en la cárcel. En los momentos cuando Dios dejó a Pablo en la cárcel y tuvo esas oportunidades para escribir la palabra de Dios que hemos disfrutado por 2000 años porque él estaba encarcelado. El mismo Pablo dijo en Filipenses 1, 12 a 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevan mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces él dijo, estoy en la cárcel, pero Dios lo ha utilizado para bien. Y los hermanos tienen de nuevo, por causa de mis prisiones, a predicar la palabra sin temor. Así que Dios lo utilizaba. Sabemos del libro de los Hechos que Pablo tenía oportunidad de defender su fe delante de la multitud y de predicarle el evangelio a Félix, a Festo, a Agripa y a Berenice, personas que tenían poder y autoridad en el mundo romano y tenían una oportunidad abierta al apóstol Pablo de predicar el evangelio a ellos. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. Sabemos en los últimos versículos del libro de los Hechos, en Hechos 21, 30 y 31, que una vez que Pablo llegó a Roma, nos dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. O sea, estaba detenido en la casa, no tenía libertad de salir y volver, estaba en una casa alquilada por 2 años. Y dice, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces allí Pablo, detenido en esa casa por 2 años, pero podía recibir visitas, predicó la palabra de Dios. Déjame darles un ejemplo que no encontramos en la Biblia. Hay un hombre de la historia que se llama Juan Bunyan. Juan Bunyan quizás se pronuncia en español, que vivió en los años 1670, 75. Lo que voy a contar ocurrió en el año 1675. Bunyan había estado encarcelado antes por 2 años y ahora fue encarcelado otra vez por 6 meses por predicar públicamente la palabra de Dios sin permiso. Cuando él fue encarcelado por 6 meses por predicar la palabra de Dios en público, él dijo así, he estado sin escribir por mucho tiempo. Quizás esto es más que una prisión. Es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Imagínate, él está en la cárcel por predicar la palabra de Dios, pero dice, gracias Señor, me diste una oficina donde yo puedo escribir. Y en esa cárcel, en ese tiempo, él escribió el libro que se llama El Progreso del Peregrino. El libro más famoso del mundo inglés, por lo menos, y el libro más vendido después de la Biblia en toda la historia, que ha sido utilizado por Dios en gran manera por cientos de años, pero fue escrito porque John Bunyan se dio cuenta que la detención que vino por parte de las autoridades malvadas fue planificado por Dios para hacer una bendición. Hoy en día vivimos un tiempo cuando muchos hermanos nuestros están encarcelados en países comunistas.
en países musulmanes. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, no ha sido nada raro en la historia de que personas cristianos estén detenidos, encarcelados, puestos en la prisión, frenados por unos momentos de su vida. Y no estoy diciendo que nosotros estamos en la cárcel, pero sí estamos encerrados en esta cuarentena y no podemos salir. Pero quiero que sepamos en esta introducción que no es nada raro. Dios ha utilizado muchas veces situaciones así como oportunidades. En los Salmos vimos la protección de Dios. Ahora vamos a ver los propósitos de Dios. Recuerden que hemos citado por muchas semanas 2 Timoteo 2:9, donde Pablo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no. Entonces, vamos a ver en el texto de hoy, que les invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 16. Vamos a ver que Pablo y Silas tenían su libertad restringida. Y vamos a ver palabras en este texto como prohibido, no permitido, prender, arrastrar, cárcel, calabozo, cepo. Todas palabras que hablan de restricciones, palabras que hablan de estar restringido en cuanto a sus movimientos. Pero lo que vamos a ver hoy es esto. Hoy veremos que la palabra de Dios no está preso. Aunque el siervo del Señor sea perseguido, encarcelado o aún en cuarentena, el evangelio no puede ser ni atado, ni impedido, ni detenido, ni encerrado. Así que los siervos de Dios a veces estaban encerrados, pero la palabra de Dios nunca fue detenido. Vamos a leer de Hechos capítulo 16 y vamos a comenzar a leer en versículo 6 y dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi Señor y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amas que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta allí nomás. Hoy vamos a ver que aunque el siervo del Señor esté preso o en cuarentena, el evangelio no puede ser ni atado, ni impedido, ni detenido, ni encerrado. Y vamos a ver en este texto cuatro restricciones que son oportunidades para el evangelio. Cuatro restricciones que son oportunidades para el evangelio. La primera restricción que vamos a ver es esto. Vamos a ver que puertas cerradas son oportunidades para el evangelio. Puertas cerradas son oportunidades para el evangelio. Quiero que vemos que llegando a este pasaje, Pablo estaba haciendo su ministerio como siempre. Todo estaba normal y todo estaba bien. Él había comenzado su segundo viaje misionero. En capítulo 15, versículo 36, él había dicho a Bernabé: volvemos a visitar a nuestros hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él quería volver a donde ya habían ido a ver cómo estaban los hermanos. Y sabemos la historia que al final salió con Silas en vez de salir con Bernabé, pero es lo que salió para hacer. Dice que ellos fueron a confirmar las iglesias en capítulo 15 y nos dice eso, que salieron y confirmaron a las iglesias en la fe. Nos dice en 15:40, y Pablo escogiendo a Silas, así que formaron un nuevo equipo, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó a Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Significa que fortalecieron las iglesias, los hicieron más fuertes y es lo que estaban haciendo, estaba saliendo bien. En capítulo 6, en los primeros versículos, vemos que encontraron en Listra a un discípulo joven que se llamaba Timoteo. Y agregaron a Timoteo a su equipo, que fue una buena adición, un hombre que fue fiel por toda la vida. Y lo agregó a su equipo y él comenzó a participar también. Nos dice en versículo 4 que pasaron por las ciudades y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ellos fueron enseñando lo que fue el resultado del concilio de Jerusalén, y la palabra ordenanzas realmente en la palabra dogmata, que viene de la palabra dogma, que significa que les enseñaron los decretos de Dios, la doctrina de Dios, las ordenanzas de Dios, para que las iglesias podían guardarlos. Y dice como resultado, versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe, otra vez fortalecidos, hechos más fuertes, crecieron en compromiso y convicción en cuanto a la fe. Así que las iglesias estaban cada vez más fuertes por este ministerio que estaba teniendo Pablo. Y dice después en versículo 5, y aumentaban en número cada día. Así que estaban cada vez más fuertes, cada vez más con más compromiso, con más convicción, y estaban creciendo en cuanto a número también. Cada día, todos los días había gente llegando a Cristo, conociendo a Cristo como Salvador. Entonces, todo andaba bien y Pablo no tenía por qué pensar que eso iba a cambiar,
pero vemos que Dios le estaba bendiciendo y estaba haciendo su ministerio como siempre lo había hecho. En versículo 6, que es el comienzo de nuestro texto de hoy, vemos que Pablo tenía planes. Miren versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo había venido por los caminos romanos, por el camino real, del este al oeste. Cuando llegó a cierto momento, él pensaba seguir directamente al oeste por el camino por lo cual había estado viniendo, que lo hubiera llevado a Éfeso, que estaba en la provincia de Asia. Éfeso, la ciudad más importante de la zona, de 250,000 habitantes, era considerado como la Nueva York de aquel entonces. Y eso fue la idea que él tenía. Vemos en versículo 7 que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Al no seguir yendo al oeste, fueron al norte por el camino. Y en cierto momento dice que en Misia, si hubieran seguido un poco más al norte, hubieran llegado a Bitinia, que hoy en día es donde está Estambul, es parte de Turquía, un lugar hermoso, un lugar importante, y el lugar donde él quería ir. Vemos aquí también en versículo 6 que el propósito de Pablo en ir a estos lugares fue hablar la palabra de Dios. Así que Pablo quería ir a lugares estratégicos, quería ir a centros donde había mucha población, quería predicar la palabra de Dios. Todas sus intenciones fueron buenas, todos sus planes fueron buenos, todos sus motivos fueron buenos. Pero lo que encontramos en la vida de Pablo, en estos versículos, es puertas cerradas. El Señor cerró las puertas. Más adelante, Pablo iba a llegar a Éfeso, pero en este momento el Señor le cerró la puerta. ¿Qué nos dice versículo 6? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió. Significa que lo rehusó dejar ir, lo refrenó, lo impidió, no lo dejó ir. No nos dice, pero quizás Pablo dijo, ¿por qué? No entiendo lo que Dios está haciendo. Estoy yendo por este camino y quiero seguir y llegar al lugar más estratégico de toda Asia Menor y uno de los lugares más estratégicos en todo el mundo romano, y el Señor no me deja. Pero en vez de pararse allí y cuestionar a Dios o ponerse mal, él sigue el camino, pero ahora para el norte, y dice en versículo 7 que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió, no le dejó libre para ir, es lo que significa la palabra, no le dio libertad para ir. Dice que intentaron. Significa que se esforzaron, tomaron algunos pasos, trataron de ir, pero no lo dejó libre para hacerlo. Y quizás hubiera dicho, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es así? No sabemos si Pablo cuestionó o no, pero enseguida sabemos por qué el Señor cerró ciertas puertas, porque el Señor en cerrar puertas estaba llevando a Pablo. Pablo quiere ir al oeste, no cerrado. Quiere ir al norte, no cerrado. ¿Por qué? Porque tengo otro lugar donde quiero que vayas. Las puertas cerradas fueron puertas de protección, fueron puertas de guía, fueron lugares donde donde Dios no quería que Pablo fuera en ese momento, y decir no y no le permitió a Pablo llegar a Troas para llegar al lugar que Dios quería que él estuviera. Entonces dice en versículo 8 que llegaron a Troas, que es tomar el camino romano que va al noroeste, mucho más arriba de Éfeso y más abajo de Bitinia, y llegan al puerto que es Troas. Todo esto guiado por Dios. Y normalmente el centro de este pasaje es versículos 9 a 11, pero por mi propósito hoy, sin violar el texto, no vamos a concentrarnos en eso, solamente vemos que Pablo vio una visión y un varón macedonio estaba rogándole, venga a Macedonia para ayudarnos. Él vio la visión que vino de parte de Dios. Y su respuesta fue ir enseguida. Versículo 10 dice que enseguida procuramos partir para Macedonia. Y versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y Neápolis ya es Macedonia. Así que vio la visión y dijo, por eso Éfeso no, por eso Bitinia no, porque el Señor quiere que yo vaya a Macedonia. Y enseguida fue.
¿Y con qué propósito? Nos dice en la segunda parte del versículo 10. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, ahora Pablo sabe a dónde tiene que ir. Pero lo que podemos aprender de esta primera restricción, habían puertas cerradas. Y podía haber sido frustrante para Pablo, porque Pablo no sabía que iba a llegar a Troas y no sabía que tenía que ir a Macedonia cuando el Señor cerró esas puertas. Pero Dios utilizó puertas cerradas para llevar a Pablo a la puerta abierta. Y sin las puertas cerradas, Pablo no hubiera terminado el lugar donde el Señor quería que él estuviera. Así que cuando Dios cierre puertas, no te frustres. Si tu puerta está cerrada en este momento y no podés salir a donde querés salir, date cuenta que cuando Dios quiere que salgas, vas a salir. Pero las puertas cerradas de Dios no nos debe frustrar porque nos guía a la puerta abierta. Las puertas cerradas son una guía de parte de Dios, una protección para que llegamos a las puertas abiertas. Así que si tenés puertas cerradas en este momento, seguid al Señor. Simplemente seguid al Señor en el lugar donde estés, confiando en Él. Y Él te va a llevar a la puerta abierta que Él tiene para ti. Así que no nos frustramos con las puertas cerradas. Ahora, la segunda restricción que quiero que vemos aquí, vamos a llamar edificios cerrados. Realmente en este caso son edificios no existentes, pero para nosotros hoy vamos a pensar en edificios cerrados que son una oportunidad para el Evangelio. Vemos que Pablo llega a Filipos en versículo 12. Y nosotros sabemos, y no voy a tomar el tiempo, podés leer el libro de Hechos y vas a verlo vez tras vez, que la costumbre de Pablo fue que cuando llegó a una nueva ciudad, la primera cosa que hizo fue ir a la sinagoga. Fue allí el día de reposo. Y allí tener la oportunidad de hablar a la gente, de abrir las escrituras en la sinagoga y predicar. Y vemos en ciudad tras ciudad, Pablo hacía eso. Normalmente produjo persecución, pero también produjo conversiones, tanto de entre algunos judíos como también algunos gentiles, prosélitos al judaísmo. Pero la costumbre de Pablo fue ir a ese edificio que fue la sinagoga. Pero en Filipos no había una sinagoga. Para tener una sinagoga en aquel entonces, una ciudad tenía que tener 10 hombres judíos, cabezas de familia. Y con un mínimo de 10 hombres judíos, cabezas de familia, ya podían formar una sinagoga. Pero ellos no lo tenían. No era una ciudad con muchos judíos. Entonces, Pablo fue allí y no nos dice, pero si hubiera hecho lo que siempre hacía, hubiera quizá preguntado, ¿dónde está la sinagoga? Y si preguntó, le hubiera dicho, no, aquí no hay. Entonces él dijo, podía haber dicho, no hay un edificio. ¿Dónde voy a reunirme con la gente? ¿Cómo voy a trabajar si no hay un edificio, una sinagoga donde yo puedo ministrar? Es mi manera de trabajar. Y bueno, vemos en versículo 13 lo que él dice, lo que él hizo. Dice allí, un día de reposo, salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces lo que hizo Pablo cuando no había sinagoga y no había hombres, fue al río donde estaban orando y habló a las mujeres. Su costumbre fue ir a la sinagoga y hablar a los hombres. El hombre que le invitó a ir a Macedonia en la visión fue un hombre de Macedonia. Pero cuando llega a Filipos, ¿qué pasa? No había un edificio, no había una sinagoga. Entonces él fue al río, donde estaban las mujeres orando. ¿Y qué hizo allí? Bueno, la palabra de Dios dice que él predicó el evangelio. Predicó el evangelio y dice que una mujer que se llama Lidia oyó, estaba atento, creyó, fue bautizado, su familia se convirtió. Y al final ofreció su casa como centro de operaciones para Pablo. Versículo 14 dice, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces,
Aunque no había una sinagoga y aunque no había un edificio, aunque no había hombres, ¿qué hizo Pablo? Dijo, bueno, ¿dónde hay gente? ¿Dónde está la gente al cual puedo predicar? Y aunque fueron mujeres y estaban al lado de un río, estaban en un lugar fuera de común para Pablo, él fue allí, predicó el evangelio, todo dentro del plan de Dios, y se convirtió Lidia y le invitó a ellos, nos dice, a estar en su casa, y dice que entraron y los obligó a quedarse allí con ellos. Nosotros hoy en día no podemos usar el edificio, está prohibido. Esperamos pronto poder usarlo de vuelta. Pero la iglesia no tenía edificios por 300 años. Dios no necesita un edificio para hacer su obra, sino Él puede usar un río. Él puede usar cualquier lugar. Él puede usar tu hogar en este momento. Así que la pregunta para nosotros en este momento, que no podemos ir al edificio, es, ¿dónde está tu río? ¿Dónde está tu río? Quizás está dentro de tus cuatro paredes. Quizás es predicar el evangelio a tu familia. Quizás es predicar el evangelio a algún vecino con el cual podés hablar, aunque no pueden estar juntos congregándose, pero podés tener contacto para hablar. Quizás es otros parientes, otros amigos. Quizás tu río es hablar con gente por teléfono, por Skype, por Zoom, por Face, por Instagram, por WhatsApp, a otros que yo no conozco todavía. Y el más avanzado en la tecnología puede usar algunos. Y si solo usas un teléfono, solo sabes usar un teléfono, podés usar el teléfono, pero no estamos restringidos por el hecho de que no podemos estar en un edificio. Realmente el evangelio no es para predicar dentro de la iglesia, el edificio, la iglesia, el edificio es donde congregar los creyentes. El evangelio debe ser predicado afuera del edificio. Así que el edificio no es necesario. El evangelio no está preso. Se predica en donde está la gente. Entonces hoy tenemos la restricción de no poder usar el edificio, pero podemos llevar a personas a Cristo fuera del edificio. Hay una tercera restricción que vemos aquí, y lo voy a llamar así, voy a llamarlo oposición satánica, y que también es una oportunidad para el evangelio. Oposición satánica es una oportunidad para el evangelio. En versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo aparentemente está volviendo al río, al lugar de oración, porque dice que está yendo al encuentro, o sea, está yendo al lugar de oración y sale al encuentro. Y otra vez, a veces cuando no podemos ir al edificio, pero vamos a donde podemos ministrar, y el Señor pone en nuestro camino otras oportunidades. Y aquí encontramos una muchacha. Ahora, quiero ver algo de esta muchacha antes de seguir a ver qué pasó. Vemos que fue una muchacha que tenía amos. Así que fue una esclava. Fue una esclava y dice que ella, versículo 16, también le daba gran ganancia. Ganaron mucha plata sus amos con esta muchacha y el único que les interesaba de ella fue la ganancia que podían lograr con ella. Y dice que ella tenía un espíritu de adivinación. Ahora quiero hablar unos minutos de esa palabra porque es muy interesante. La palabra, el espíritu de adivinación. Si buscas la palabra en griego, vas a ver que la palabra traducido a adivinación es la palabra pitón, la serpiente. Tenía espíritu de pitón. Eso es una frase y una idea muy común en el mundo antiguo, especialmente en Grecia. Y podés ir, si quiere, a mirar un poquito en la mitología de los dioses paganos de los griegos. Y vas a ver que el dios Apolo, que fue el dios del sol para ellos, y entre otras cosas, también el dios de profecías, oráculos y de videntes. O sea, fue el dios de comunicaciones a los hermanos, o sea, entre los dioses y los hombres. Fue conocido para los griegos como el dios de la verdad, el dios que revelaba cosas. Ahora, según la mitología,
Apolo mató a Pitón, pero, pero, no entiendo bien cómo ellos arreglan todas estas cosas, pero el espíritu de Pitón quedó todavía y fue famoso. Ahora, después de hablar de Apolo y Pitón, déjame mencionar un lugar en Grecia hasta el día de hoy que se llama la ciudad de Delfi. Ahora, Delfi fue el centro del paganismo en Grecia, fue el centro de los dioses griegos. Era 650 kilómetros de Filipos, justo al sur, llegando más cerca a Atenas, y fue el centro de adoración pagana y un centro satánico realmente. Pero lo que creyó la gente allí, dos cosas que debemos entender. Había el famoso oráculo de Delfi. Siempre fue una mujer, una profetisa, que daba oráculos o profecías, y vinieron del mundo entero para escuchar sus profecías. Realmente es muy interesante poder visitar las ruinas hoy de ese lugar y ver también el templo que tenían y donde ella daba sus oráculos, que fueron muy importantes en aquel entonces. Pero lo que es importante para nuestra historia aquí es que ellos creyeron que el espíritu de Pitón ayudaba al oráculo de Delfi a comunicarse con Apolo. O sea, creyeron que allí el espíritu de Pitón ayudaba al oráculo y fue como la manera que los dioses comunicaron con ella para que ella comunicara con la gente. Entonces, cuando vemos acá que dice que esta muchacha tenía espíritu de Pitón, significa que tenía un espíritu que fue relacionado con toda esa adoración pagana de Delfi y del paganismo de Apolo y de Satanás. Todo venía a poder así, era satánico, y también debemos entender que fue totalmente prohibido por Dios. Pero es interesante ver lo que está pasando aquí, porque en versículo 17 dice, esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ahora nos llama la atención esto porque aquí tenemos esta mujer, esta chica con espíritu de Pitón, apoderado por Satanás, dando un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es un mensaje totalmente verdadero. El mensaje era verdad. Dos cosas decía. Uno, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad? Fueron siervos del Dios Altísimo. La palabra es dulos, fueron dulos del Dios Altísimo. Pablo mismo dijo en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Muchas veces se introdujo en esa manera. Era verdad lo que dijo. Y eran del Altísimo. Vimos la semana pasada en Salmo 91, uno de los nombres de Dios es Dios Altísimo. Entonces, ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Amén. Era verdad. Después ella dice, ellos anuncian el camino de salvación. Uno dice, bueno, ella casi está predicando el evangelio. Anuncian el camino de salvación. Amén. Eso es lo que estaban haciendo. Por eso estaban allí, para hacer justamente eso. Pero nos dice que ella hacía esto por días, diciendo esas dos verdades, pero mire cómo es, estaba dando verdades por el poder de Satanás. Y dice en versículo 18 que después de algunos días que Pablo volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Porque dice que todo esto desagradaba a Pablo. ¿Por qué desagradaba a Pablo? Porque era una abominación. Ese paganismo y la obra de Satanás fue pecaminoso y le molestaba a Pablo escuchar una muchacha controlada por un demonio anunciando, aunque fuera la verdad. En Deuteronomio 18, 10 a 12, dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, Pablo sabía que para Dios fue una abominación y no le agradó, no le gustó para nada.
Nosotros sabemos también que Pablo va a decir a los corintios en 2 Corintios 11, 3 en adelante, hablando de Satanás y los que obran en el poder de Satanás, dijo así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Satanás utiliza muchas veces infiltración y un mensaje con la verdad mezclado con error. Y aquí Pablo dice acá en el texto que Pablo le desagradó todo esto y él lo terminó, porque él no quería que la verdad fuera predicado por Satanás. Entonces echó el demonio de esta muchacha. Ahora, dos cositas que debemos mencionar aquí. Primero, Pablo podía echar el demonio porque fue un apóstol. Vos y yo no tenemos esa autoridad. Sí, podemos orar por una persona así y podemos predicar el evangelio. Y esas dos cosas son poderosos. Y es la manera en la cual Dios obra hoy y debemos enfrentar una situación así en esa manera. Pero también debemos entender que nosotros debemos tener cuidado cuando Satanás intenta engañarnos por falsos profetas y falsos maestros que a veces dicen la verdad. El hecho de que un falso profeta dice la verdad en algunas cosas no cambia el hecho de que él es falso. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que probar los espíritus, como nos dice en 1 de Juan, y estar seguro de que es el siervo de Dios en el poder de Dios, predicando el mensaje de Dios y ninguna otra cosa. Ahora, en este tiempo de cuarentena, creo que hay muchos ataques de parte de Satanás. Hay problemas psicológicos, hay suicidios, hay personas que el hecho de que están encerrados con sí mismos o quizás con familiares o lo que fuera, que psicológicamente, vamos a usar esa palabra por el momento, pero realmente es espiritualmente, no están en condiciones para enfrentarlo. Y es un lugar amplio para que Satanás gane ventaja entre los que no conocen al Señor. Entonces nosotros debemos orar mucho por ellos. Si los conocemos, oramos por ellos. Predicamos el evangelio a ellos. Le damos la verdad bíblica que solucione sus problemas, obviamente comenzando con su salvación, que es lo más importante. Pero hermanos, aún el poder de Satanás no puede frenar el evangelio y la palabra de Dios, como aquí no lo pudo, en nuestras vidas y en nuestros tiempos tampoco puede. Pero eso nos lleva a la cuarta restricción, que es la parte principal de este capítulo, y eso es que la detención forzada es una oportunidad para el evangelio. La detención forzada, o sea, ser encarcelado, o en nuestro caso, estar en cuarentena. Quiero que vemos que Pablo y Silas terminan en la cárcel y fueron encarcelados falsamente. Fueron encarcelados por razones falsas. Nos dice en versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces ellos los llevan a las autoridades y van con mentiras. Versículo 19 nos dice qué fue el problema. El problema es que la muchacha ya no podía ganarles dinero porque perdió su espíritu de adivinación. Pero ¿qué es lo que presentan a las autoridades? Ya sale el antisemitismo, el antijudío, cuando dice que estos hombres, siendo judíos, debemos entender que en el mismo tiempo, en aquel entonces, podemos ver en Hechos 18:2, dice que halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma.
Así que había un movimiento en Roma en contra de los judíos y aquí enseguida dicen, el problema aquí es que estos son judíos. Ellos no dicen, ellos salvaron a esta muchacha que le liberaron de un demonio, y tampoco le dijeron ahora estamos molestos porque es un tema económico, sino dijeron estos son judíos. Y ya usaron eso para ir en contra, como a veces hacen a nosotros diciendo que somos cristianos. Dijeron ellos alborotan la ciudad, pero realmente fueron ellos mismos que alborotaron la ciudad, no Pablo y Silas. Dicen que enseñaron costumbres ilícitos, porque dijeron nosotros somos romanos, nos están enseñando cosas que no son romanos. Y esto fue una colonia, ser romano fue de suma importancia, como sabemos, pero dijeron eso y dijeron están enseñando cosas ilícitos o cosas ilegales, incorrectos, no autorizados, que tampoco era verdad. No era verdad eso. Entonces, todas mentiras y no dijeron la verdad para que Pablo y Silas terminaran encarcelados. Ahora, hoy en día, con la cuarentena y con el virus, hay algunas personas que están hablando de muchas conspiraciones. O sea, algunos dudan de los hechos, o sea, de la información que recibimos. Algunos creen que los gobiernos se juntaron todos juntos para hacer ciertas cosas aquí, que el mismo gobierno nuestro está haciendo cosas raras y que hay algunos que tienen estas teorías de conspiración y algunos que creen que los políticos van a aprovechar de esta situación. Ahora, quiero decir lo siguiente, no sé algo de eso, porque yo no soy un político y tampoco soy un profeta. Me imagino que los políticos van a tratar de aprovechar de cosas porque es lo que hacen políticos. Aprovechen de situaciones para aumentar su poder. Eso es normal y no me sorprendería, pero tampoco puedo saber si es así o no. ¿Sabe lo que sé? Y creo que esto es lo más importante para nosotros, porque esto es lo que sabemos. Sabemos esto. No estamos en cuarentena porque los gobernantes quieren que estemos y Dios no. Sino estamos en cuarentena porque Dios quiere que estemos en cuarentena hoy, porque el día que Dios no quiere que tú estés en cuarentena, ¿sabe qué? No vas a estar. Entonces, en vez de estar diciendo un montón de cosas que por allí no sabemos, debemos simplemente decir, Dios me puse aquí por estos, que estamos en 50 y pico de días ya, Dios me puso aquí. Es donde Él quiere que yo esté. Y no voy a luchar contra eso. Claro que quiero salir y voy a orar que esto se solucione y quiero volver a trabajar un montón de cosas, pero no voy a frustrarme, sino voy a confiar que Dios me puse aquí y Él quiere que yo esté aquí. Es mejor vivir así. Y es no solamente mejor, está de acuerdo con la realidad, porque nuestro Dios es el Altísimo Omnipotente, como vimos la semana pasada, y vos vas a salir de la cuarentena el día que Dios quiere que sea así. Ahora, los misioneros aquí en nuestro texto perdieron su libertad. Miren rápidamente. No voy a desarrollar todos los detalles de esto, porque no es el propósito hoy. Versículo 19 dice que prendieron a Pablo y a Silas. Los agarraron, los detuvieron. Y dice que los trajeron al foro. El foro fue la agora, el lugar público de Filipos. Y dice que los trajeron, pero la palabra realmente significa que los arrastraron. No fue una cosa así nomás, la palabra significa los arrastraron. En versículo 22 dice que ordenaron azotarles con varas. Entonces los romanos usaron varas y los azotaron. En versículo 23 dice que los echaron en la cárcel. Así que ya estaban en la cárcel, aunque no habían hecho nada. En versículo 24 dice que los metieron en el calabozo de más adentro, así que estaba en el lugar más adentro, probablemente más profundo, más frío, más cerrado, y dice que les aseguró los pies en el cepo. Así que fueron detenidos, prendidos, arrastrados, azotados, echados en la cárcel y puestos en cepo. Creo que perdieron su libertad. Vos en este momento en la cuarentena tenés un montón de libertad que ellos no tenían, estaban totalmente encerrados. Pero lo que queremos ver en este mensaje, en este texto ahora, es cómo respondieron ellos a esta situación. La primera cosa que quiero que observamos es que ellos no protestaron. Ellos no protestaron.
Es interesante que ellos tenían 3 oportunidades de salir y en ninguna de las 3 eligieron salir. En primer lugar, sabemos de versículos 36 a 38 que ellos, siendo romanos, no podían ser encarcelados sin un juicio. Pablo dijo en versículo 37 a ellos: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en cárcel. Y dice que ellos tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces, si hubieran dicho, para, somos romanos, no hubieran sido puestos en la cárcel, pero por alguna razón ellos decidieron ir a la cárcel, pensando que fue la voluntad de Dios. Después vino un terremoto, y cuando vino el terremoto, ellos se quedan. Es inexplicable por qué no huyeron cuando vino el terremoto, pero no se fueron, sino se quedaron. Y después, en lo que recién leí, después de todo esto, cuando vienen para dejarnos en libertad, dicen, no, tienen que venir ellos a librarnos porque somos romanos. Hicieron eso para proteger a la iglesia misma en el futuro, pero vemos que no era su anhelo que superaba todo lo demás salir de la cárcel, sino querían hacer lo que Dios quería que hicieran. Podían haber protestado, podían haber dicho, esto es ilegal. Podían haber dicho, Pablo puede decirse, viste, yo quería estar en Éfeso porque estoy aquí en la cárcel. Ellos podían haber dicho, como si el refrán en nuestro día, pero esto no es divertido. Dios quiere que nos divertimos. Hubieran dicho, como muchos dirían hoy, esto no puede ser la voluntad de Dios porque estoy en cepo, estoy con dolor, estoy en la cárcel. Esto no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa aquí? Quizás algún teólogo diría, estos no son elegidos, vamos a otro lugar. Ellos no hicieron ninguna de esas cosas porque ellos entendieron. Ellos entendieron, por ejemplo, Romanos 8:28, que todos conocemos bien, que sabemos que a los que aman a Dios, que era Pablo y Silas y nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan bien. Entonces no protestaron, sino entendieron que todo esto era parte del plan de Dios y era para bien. Ellos entendieron, como José en Génesis, que lo que vimos en la introducción, que los hombres aquí pensaron mal contra ellos, mas Dios lo encaminó a bien. Y ellos entendieron eso, y eso es lo que nosotros también tenemos que entender en este tiempo. Estamos encerrados en contra de nuestra voluntad, pero es la voluntad de Dios. Y debemos darnos cuenta que Dios lo va a utilizar para bien. Ahora, ¿cómo respondieron entonces? Es llamativo, versículo 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas. Vemos que ellos están en la cárcel, están orando en voz alta. La palabra por oración acá significa hacer peticiones delante de Él, que es Dios. Tiene una idea dentro de la palabra de adoración, de reconocer que Dios es Dios, y ellos estaban llevando sus peticiones a Él. Ahora, ¿qué es lo que pidieron? No sabemos lo que pidieron porque no nos dice. Pero tengo una opinión, y quiero que sepan que es mi opinión, pero es una opinión basada en algunas cosas dentro de la palabra de Dios, pero puede estar de acuerdo o no, porque es mi opinión. Yo opino que no pidieron salir. Primero, creo que si hubieran pedido salir cuando vino el terremoto, hubieran dicho, gracias Señor, y hubieran salido corriendo. Pero no hicieron eso. También no hay en todo el Nuevo Testamento un caso de que los cristianos bajo persecución oraron para salir. Tenemos el caso de Hechos 4:29, cuando estaban bajo persecución, y esto es lo que oraron. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. En vez de orar pidiendo que la persecución pasara, oraron que el Señor les diera denuedo dentro de la persecución. En 1 Tesalonicenses 2:2, Pablo dijo a los tesalonicenses, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que ellos reconocieron el sufrimiento que tenían que pasar, pero su propósito fue predicar el evangelio. Mi opinión es que oraron por denuedo y oraron por oportunidades para predicar el evangelio. Pero oraron.
Eso sabemos. En 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, Pablo dice, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que Pablo en la cárcel y vos en tu casa, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que vos y yo tenemos que estar haciendo. Filipenses 4, 6, y usa todos estos pasajes, usan la misma palabra para oración. Dice, por nada estés afanosos, ni por cuándo vamos a salir de cuarentena, ni de lo que vas a comer mañana, sino por si tu trabajo va a estar cuando termina, o qué está pasando en el mundo. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, misma palabra, y ruego con acción de gracias. Entonces, hermanos, en el medio de cuarentena, nuestra reacción no debe ser quejarnos, protestar, cuestionar a Dios, sino debe ser orar con actitud de agradecimiento, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Así que espero que estés orando, y espero que si estés orando, que estás orando, alabando al Señor y agradeciendo al Señor en este tiempo. Pero no solamente estaban orando, sino dice también en versículos 25, cantaban himnos. Significa que cantaban canciones de alabanzas y celebración. No canciones tristes o canciones lamentando donde estaban, sino canciones que cantaron a Dios, alabando a Dios y celebrando a Dios. Ahora debemos entender en este momento que todavía les duele donde fueron azotados. Ser azotado por los romanos no fue una pavada. Estaban con mucho dolor físico. También estaba en el cepo. Y nosotros pensamos en cepo como un lugar que tiene madera y están puestos nuestros brazos y nuestras piernas. Pero el cepo romano fue diferente. Sino el cepo fue hecho para que pusieron las piernas, pero después abrieron el cepo para abrir las piernas, para causar máximo dolor y incomodidad mientras que estaban. Así que aquí tenemos estos hombres azotados en cepo, cantando al Señor, alabándole, celebrando quién es Dios. Tertulio, uno de los padres de la iglesia, en los primeros siglos dijo esto: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Una observación, ellos no podían cantar pensando en el cepo, pero podían cantar pensando en el Señor. Y eso es la actitud que ellos tenían y la actitud que vos y yo tenemos que tener. En Efesios 5 nos dice cómo respondemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, no importa en qué situación estamos, estaremos hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales y agradeciendo a Dios. En Colosenses 3 nos dice que cuando la palabra de Dios mora en nosotros, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, si estamos controlados por el Espíritu Santo y si la palabra de Dios mora en nosotros, ¿qué hacemos en cuarentena? Cantamos, adoramos, alabamos, celebramos al Señor. Ahora es muy interesante aquí en versículo 5 que dice que orando cantaban himnos a Dios. Ellos no estaban haciendo un show, ellos estaban cantando a Dios. Pero miren lo que dice el Espíritu Santo, pone cada palabra que encontramos aquí, él pone esta palabra, dice, y los presos los oían. O sea, que no fue un show. Ellos estaban alabando al Señor, pero los presos los oían. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos bien con el Señor, estamos alabando al Señor y amando al Señor y sirviendo al Señor, los otros van a oír. Van a oír, van a ver, van a observar, van a saber.
Y es interesante que el Espíritu Santo nos dice, esto fue hecho a Dios, pero los demás estaban mirando, los demás escucharon. Y eso fue algo de lo que Dios utilizó. Quizás es por eso que los presos no huyeron. Y quizás el carcelero también oyó. La verdad que no sabemos todos los detalles, pero nos dice el Espíritu Santo. Ellos oían lo que estaban diciendo. Así que no protestaron, oraron, cantaron. Y quizás el más sorprendente, vemos comenzando en el versículo 26, eso es que no huyeron. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo que cualquier de nosotros, yo puedo hablar por mí, si estoy allí en la cárcel orando y cantando y el Señor manda un terremoto y me deja libre, yo ya estoy afuera. Realmente es inexplicable que ellos se quedaron, menos pensar que ellos no creyeron que Dios quería que salgan todavía. Entonces se quedaron. En vez de decir gracias Señor por rescatar y salir corriendo, se quedaron para cumplir los propósitos de Dios, el propósito por lo cual ellos estaban allí. Entonces conoce la historia, el carcelero se despierta, sabe como soldado romano que se pierde sus prisioneros, va a morir. Piensa matarse a sí mismo. Pablo clama a gran voz diciendo no te haga ningún daño, pues todos estamos aquí. Y el Señor utiliza toda esta circunstancia para cumplir su propósito en todo este evento. Y eso lo encontramos comenzando en versículo 30, cuando el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta importante? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Saben que hoy en día muchas personas hablan de lo que se debe hacer para ser salvo. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas personas hoy opinan que lo que debe hacer es vivir una buena vida. O lo que se debe hacer es ser religioso, hacer algunos ritos, ser bautizado, hacer la confirmación, tomar la misa. Muchas personas y todas las religiones del mundo han dicho lo que vos tenés que hacer para ser salvo. Eso es la opinión de hombres, no es la opinión de Dios, y es Dios quien salva. Así que es muy importante que vemos la respuesta aquí. Quiero decirte que si vos estás mirando y no conoces a Cristo como tu Salvador, debes estar esperando a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta viene en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero vos decís, pero nada más. ¿Y qué más? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Y qué? Y serás salvo. ¿Sabe que no hay absolutamente nada que vos podés hacer para salvarte? Y no hay nada que podés agregar a la obra de Cristo en la cruz, porque es completo. Cristo murió por todos tus pecados, los pasados, presentes y futuros. Y Él te pone delante del Señor con tus pecados pagos, justo delante de Dios. No porque eres justo, sino porque alguien ya pagó la cuenta por tus pecados. Así que quiero tomar un momento aquí para decirte que si nunca has confiado en Cristo como Salvador, o si has pensado que la salvación tiene que incluir ritos religiosos, o hacer buenas obras, o vivir una vida con menos pecado, lo que fuera, nada de eso está en la Biblia. Dios no nos dice nada de eso, sino Él como sabía que vos no podías salvar a ti mismo, envió a Jesús, y Jesús murió por todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Tienes que reconocer que eres un pecador que necesita un Salvador y que Él murió en la cruz por todos tus pecados, y resucitar y creer en tu corazón y Él te salvará. Eso es lo que dice acá, fue la respuesta. Entonces ellos predican el Evangelio. Ellos predican el Evangelio al carcelero. ¿Y qué pasó? Dice versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por qué fueron salvos? Porque creyeron. Y al final dice, se regocijaron porque creyeron. Ahora, después de creer, se bautizó,
y después también hospedaron a Pablo y a Silas. Pero la salvación vino simplemente por creer. Él creyó, su familia creyó, se bautizaron y termina la noche, en vez de él matándose porque escapan los prisioneros, termina el día regocijando con toda su familia de haber creído a Dios. ¿Valió la pena para Pablo y Silas estar en la cárcel? Yo creo que obviamente sí. Dios tenía un propósito. Ellos querían ganar personas en Filipos. Ya ganaron toda una familia y una persona que tenía un puesto importante, el carcelero. Ellos los llevaron a Cristo. Valió la pena. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no está preso. Dios a veces nos quita la libertad por un momento, porque tiene un propósito. Lo ha hecho en la historia, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y lo está haciendo hoy en tu vida y en mi vida. La cuestión no es si eso puede ser la voluntad de Dios o no, obviamente puede ser y es, sino la pregunta es, ¿cómo respondes? ¿Respondes protestando, enojándote, quejándote, echando la culpa, pensando en teoría de conspiración, cuestionando a Dios? ¿O respondes confiando en Dios y preguntando a ti mismo, ¿dónde está el propósito de Dios en esto? Porque yo quiero cumplir con ese propósito. Vemos entonces lo que hemos visto en este pasaje. El Señor te cerró algunas puertas. Bueno, es su protección y su guía. Seguí sirviéndole donde estás hasta ver cuál puerta abre. Quizás no va a abrir la puerta que vos crees que abre. Él cerró esa puerta. Él abrirá otra puerta. No tenés que quedar en esa misma puerta llamando o quejándote o diciendo esto tiene que ser así, sino entender que Dios te está guiando y esperá sirviéndole fielmente, confiando en Él hasta que Él abre la puerta por lo cual Él quiere que pases. En segundo lugar, no hay un edificio hoy. Está el edificio, pero no lo podemos usar. Pero la iglesia sigue, la iglesia vive y vos podés participar. Podés participar hoy en la iglesia, aunque no podés ir. Podés participar orando. Podés participar por este video que estás haciendo y podés participar en nuestros grupos de Zoom, de Skype. Podés participar en grupos de oración que se está haciendo y si no sos parte de uno, avísame, voy a tratar de ayudarte a ubicar uno o comenzar uno propio. Participa testificando a los ansiosos alrededor tuyo, quizás en tu casa, fuera de tu casa, por teléfono, por Skype, por Zoom, por lo que fuera. Pero podés participar hoy en la iglesia, aunque el edificio esté cerrado. Y muchos lo están haciendo, está siendo de mucha bendición. Así que el edificio está cerrado, la obra de Dios no. Entonces, aprovechar esta oportunidad para administrar de otra manera. ¿Hay oposición satánica? Siempre hay. Siempre hay. Satanás opone a toda obra de Dios. Y él es activo en algunas casas en este tiempo de cuarentena, sin duda. Pero nosotros sabemos que Satanás ya está vencido. Fue vencido en la cruz, una vez para siempre. Nosotros tenemos la victoria sobre Satanás. El Señor nos dio esa victoria porque Cristo ganó la victoria sobre el pecado, la muerte y el imperio de la muerte que es bajo Satanás. Así que, hermanos, ponemos la armadura de Dios, oramos, predicamos y seguimos fieles. Y si tenemos oportunidad de ministrar a los que están siendo oprimidos por el poder de Satanás, oramos por ellos, oramos con ellos, predicamos el evangelio. Uno dice, pero no podemos echar a los demonios. No, eso era para los apóstoles. Tenemos algo mejor. Es el Espíritu Santo obrando por medio del evangelio que es poderoso para la salvación. Predicamos el evangelio, oramos y dejamos que Dios haga la obra. Él puede hacer la obra sin que haya un apóstol hoy para echar un demonio. Déjale hacerlo, pero participamos orando y predicando el evangelio. En cuarto lugar, ¿estás encerrado en este momento? Bueno, creo que sí, ¿no? Estamos todos encerrados. No en la cárcel, gracias a Dios, pero en nuestros hogares. Bueno, te animo a no protestar. Protestar, realmente date cuenta que no estás protestando contra el gobierno, al final estás protestando contra Dios.
Así que orad al Señor, cantad al Señor, dejen oír los que oigan, pero hacedlo para el Señor. Y predicad el Evangelio a cada persona que el Señor te permita hacerlo. Hay muchas necesidades hoy, hay muchas personas pensando en la eternidad, hay muchas personas preocupadas por muchas cosas. Predicamos el Evangelio, como hizo Pablo y Silas al carcelero. ¿Qué fue el resultado de todas estas restricciones de libertad en Filipos? Una gran iglesia que se formó así. Una iglesia que apoyaba a Pablo en su obra misionera. Una iglesia al cual escribió la carta a los filipenses. Una iglesia que ha sido de gran bendición hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dispuesto a tener sus libertades restringidos para poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Vos estás dispuesto a que tu libertad sea restringido para la gloria de Dios y para cumplir con sus propósitos? Está siendo restringido. Entonces vos y yo, que buscamos, que miramos, que vemos cuál es el propósito de Dios para nosotros en estos días. Quiero terminar otra vez mencionando lo que mencioné antes sobre el mensaje del Evangelio. Si estás mirando, escuchando y no conoces a Cristo como Salvador, te invito a hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues es una pregunta muy importante y la respuesta vemos aquí. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay más. No lo compliques. Cuando quieres agregar algo que vos hagas, simplemente estás diciendo a Dios, tu salvación no es suficiente. La muerte de Cristo y su resurrección no fue suficiente. Necesitas ayuda de parte mía. Y la palabra de Dios dice que la salvación es por fe y por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que te invito en este mismo momento, como hizo el carcelero y su familia, como hizo Lidia en nuestro texto. Confía en el Señor Jesucristo. Diga al Señor en tu corazón, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no puedo dejar de ser un pecador, no puedo salvar a mí mismo, necesito de un Salvador. Y yo creo que Jesús en la cruz murió por mis pecados, pasados, presentes, futuros, todos. Y resucitó para darme vida. Y hoy pongo mi fe, mi confianza en Cristo, creo en Él. Y sabe que podés terminar este día regocijando que hayas creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Eso es nuestra oración para ti, que conozcas a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, por estas grandes verdades que encontramos aquí, que nosotros podemos aceptar y abrazar, permitir, estar conformes con que tenemos restricciones en nuestra libertad, porque hemos visto que es algo que has utilizado en muchas veces en la historia. Señor, ayúdanos a conocer tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a estar buscando y mirando y viendo qué es lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. Y Señor, pedimos que tú nos utilices para tu gloria, que nos permites por distintos medios, si es por hablar a distancia, si es por teléfono, por Skype, por Zoom, por WhatsApp, por Face, que nos permites comunicar el Evangelio a los que lo necesitan. Pedimos, Señor, que podamos ver que tú estás logrando tus propósitos en nuestras vidas y también en nuestra iglesia en este tiempo. Te damos gracias, Señor, que aunque nosotros estamos encerrados, tu palabra no está preso. Es poderoso y sigue salvando a personas. Pedimos, Señor, tu bendición y que este pasaje sea una gran bendición y ánimo para nuestras vidas en este día. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como siempre ha sido un gusto. Les esperamos después en los grupos de Skype para orar juntos y para animarnos mutuamente. Realmente les extrañamos, les amamos mucho. Es lindo verlos por Skype. Y si no eres parte de un grupo, avísenos para que podáis participar también de eso. Y que el Señor les bendiga. El Señor es fiel, va a seguir siendo fiel. Y les animo a confiar en Él, en su fidelidad. Y vas a ver que el Señor va a bendecirte y seguir bendiciéndote mucho en este tiempo. Que el Señor les bendiga.